Buenos días, amados hermanos. Es un privilegio poder estar esta mañana con ustedes compartiendo su preciosa palabra que nos ha sido encomendada como predicadores, como maestros. Antes de empezar con este maná que el Señor envía, quisiera recordarles que mañana vamos a cumplir un año de nuestra última reunión presencial donde nos juntamos la mayor parte del liderazgo y nos comprometimos con ustedes que no les iba a faltar el alimento como todo el tiempo que hemos estado desde que empezamos esta iglesia. Les dijimos que los amábamos y que estaríamos con ustedes y no los descuidaríamos nunca. Y lo hemos hecho aún más allá de nuestras fuerzas, hermanos. Y por eso damos muchas gracias a Dios en este día, porque podemos estar en pie y decir, Señor, hemos cumplido con lo prometido. Así que, habiendo dicho eso, ahora sí continuamos con la palabra del Señor. El título es Oír atentamente la voz de Dios. Esto está, bueno, en muchos pasajes, pero quisiera empezar con Éxodo 19, versículo 5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el Señor hace una petición y da una promesa inmediatamente de escuchar y obedecer su palabra, su voz. Y como todos sabemos, todo eso tiene su consecuencia. Continuamos en Hebreos capítulo 12, versículo 25. Por si acaso, este libro de Hebreos es el único que empieza con la palabra Dios. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Y continúa. Entonces tenemos que esta palabra a los hebreos habla mucho con referencia a escuchar su voz en diferentes formas, pero hace mucho hincapié en esto. Vamos a leer desde el capítulo 12, del 25 al 27. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Su pueblo fue un pueblo desobediente. Y el Señor le daba indicaciones y solamente tenían que reconocer la tierra que Dios ya les había dado. Él les había prometido, pero ellos no creyeron. Y cuando fueron a ver, ustedes pueden leer, todo esto está en Números 14, fueron a hacer un recorrido por la tierra prometida, dieron un mal informe. Vinieron horrorizados, es tierra de gigantes, somos como langostas ante ellos, nos van a pisar como saltamontes. Y así hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Solo Josué y Caleb fueron los únicos que tuvieron la visión de Dios y le creyeron a Dios. Por eso Dios se molestó tremendamente y les dijo que los mayores de 20 años iban a caer postrados en el desierto. Hermanos, y cuando Dios habla hay que creerle. Él es perfecto en todo y todo es hermoso en su tiempo. Tenemos que actuar cuando Él habla. Si Dios no permitió en el Antiguo Testamento que rechacen su palabra, ¿por qué permitirá en el Nuevo? No podemos tomar a la ligera sus mandatos, su voz. Él es muy serio en dar la orden, porque es lo mejor para nosotros. Versículo 26. La voz del cual conmovió
Entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hay un dicho muy común dentro de los cristianos que dice que si Dios hace temblar la tierra y toda la naturaleza, voz de Jehová, que desnuda los bosques, y ante su voz todo se conmueve. Y qué triste, hermanos, que muchas veces esa voz de Dios no hace ese efecto en nosotros. Esta palabra es una profecía para el futuro. Ya lo estamos viendo en parte. Los terremotos, la tierra está siendo conmovida. Y lamentablemente todo lo que estamos viviendo es causa de la desobediencia del hombre. Versículo 27. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Ante un soplo del Señor, la tierra se va a estremecer y solo va a permanecer, como dice acá, los hijos de Dios van a ser inconmovibles, van a ser eternos y su palabra. Estamos siendo conmovidos, el mundo está siendo conmovido. No estamos estables. Si hay alguien que puede decir que está estable, estamos mintiendo. El temor, las inseguridades nos afectan, no solo son los desastres naturales, ni esta pandemia. Hay inmoralidades de toda índole. Estamos en una decadencia total. Y todo esto nos afecta anímicamente, en la salud, en tu mente, en todas nuestras áreas. Que Dios nos dé sabiduría, como dice Moisés, para contar nuestros días y saber que somos frágiles y para acercarnos más a Él. Necesitamos recibir instrucciones diarias para estar en el centro de su voluntad. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. ¿Cómo le podemos agradar? Con obedecer a sus mandatos, a sus estatutos, a sus decretos. Acá la palabra nos está diciendo que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de Dios, al reino de su luz admirable. Todo va a ser destruido, hemos estado hablando, pero vamos a permanecer nosotros seguros en su reino, que es inconmovible. Todos los reinos del mundo están y serán todavía más siendo conmovidos. Las cosas que son muy importantes, que dedicábamos mucho tiempo, que poníamos nuestro corazón, nuestro empeño, nuestra vida, van a desaparecer. Porque la palabra dice que todo hombre es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La flor se marchita y la hierba se seca, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Con esto quiero decir que todo es temporal en esta vida. Y mi pregunta para ustedes es, ¿dónde estamos? ¿En su reino inconmovible o en el reino vano de este mundo? Yo, hermanos, hace más de 41 años decidí voluntariamente vivir en el reino inconmovible de Dios, bajo su cuidado y protección. Y sé que nunca me ha fallado y sé que nunca me fallará. He elegido una historia que nos enseñará mejor la importancia que es oír su voz atentamente y obedecer. Y nos va a servir mucho para enfrentar las diversas batallas que tenemos que pasar. Pero antes de eso quisiera decirles que esta porción se originó
desde nuestros últimos retiros. Tuvimos el 2018, 2019 sobre Josué y esta lucha con los amalecitas. Y para el 2020 estábamos tratando este tema de cómo enfocaríamos y continuaríamos con Josué. Y así nos tomó la pandemia, nos encontró en plena preparación para este retiro de jóvenes. Y tengo un pequeño resumen de lo que hubiéramos compartido. Yo creo que muchos se acordarán, los que estuvieron especialmente en el retiro, de cómo esta palabra fue de gran bendición para nuestras vidas. Se trata de unos enemigos acérrimos, los amalecitas. Ellos hostilizaban continuamente al pueblo de Dios. Israel le tenía pavor, le tenía miedo. Fue su primera lucha al salir de Egipto. Los pobres israelitas no sabían qué cosa era una guerra. Eran esclavos por 400 años, solamente con los pies en el lodo y a golpes. Pero los amalecitas los esperaron apenas salieron en Refidim y tuvieron un combate muy fuerte donde los vencieron. Aunque ellos los atacaron por la espalda cuando salían de Egipto, con sus camellos, con sus niños, los agarraron por la retaguardia. ¿Y quiénes van en la parte de atrás? Van las personas desvalidas, los viejos, los niños, los enfermos, las embarazadas. Ellos odiaban a Dios y a su pueblo, pero Él, que es varón de guerra, siempre estará de parte nuestra, de parte de su pueblo, especialmente como en este caso, si andamos por sus caminos. Entonces el Señor, hermanos, se molestó tremendamente por este ataque. Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, quien iba a ser el sucesor de Moisés, que raeré del todo la memoria de Amalec, de debajo del cielo. ¿Y se pueden imaginar cómo estaría Dios? Molestísimo. Deuteronomio 25:17, del 17 al 19. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Como le digo, todas las personas iban y van siempre atrás, para que cualquier cosa nueva, cualquier enfrentamiento siempre está adelante para cuidarlos. Cuando tú estabas cansado y trabajado, le decía el Señor, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, versículo 19, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, Él tiene un tiempo para todo. Cuando venga el tiempo, ahí ustedes van a actuar. Estaba prácticamente dentro de la ley, dentro del mandato que Moisés les dejaba. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. Empieza con acuérdate.
Versículo 17 empieza, acuérdate, le dice, de lo que hizo Amalek. Y termina también, no lo olvides, acuérdate, lo dice por segunda vez, lo que hizo Amalek. No te vayas a olvidar que los amalecitas son gente muy mala, que no van a tener piedad de ustedes. Eso quería Moisés, que ellos, primeramente Dios, y Dios le dijo a Moisés que les tuviera como un recordatorio. Ellos lo tenían intimidados, humillados, hasta que colmó la ira de Dios. Y él tenía que cumplir lo que había dicho. Él no se olvida de lo que los torturan o los mortifican a sus hijos. Como todo padre, tal vez ustedes y yo, cómo nos duele, especialmente cuando a nuestros hijitos indefensos viene una persona más grande o un niño más grande y les pega y los humilla y los ultraja. Hoy día se dice bullying. ¿A qué padre le puede gustar eso? Y Dios estaba muy molesto. Él nunca se olvida de los que nos afrentan. Como compartí en Apocalipsis, Él no paga sus cuentas el mismo día, pero Él va a pasar la factura de todas maneras, más tarde o más temprano. Sino que Él es paciente, porque quiere que vengan al arrepentimiento. Él da un tiempo para todo. Hermanos, y el amor del Padre para sus hijos es algo que no se puede expresar. Él dice que si nosotros, siendo malos, amamos a nuestros hijos y queremos darle lo mejor, ¿cuánto más Él? Dice David en el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Así se compadece de este pueblo que estaba siendo ultrajado. Zacarías 2 también dice que hay de aquel que toque a sus hijos y al más pequeño de sus hijos. Es como si le tocara la niña de su ojo. Bueno, pues el Señor esperó pacientemente el tiempo, ese tiempo perfecto de Él. Primera de Samuel, capítulo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Imagínense la cólera, la ira que tendría el Señor. Y eso va para las personas que piensan que Dios es bueno, que Dios debe ser como un Papá Noel que está ja, y dando regalitos y juguetes. No es así, hermanos. Los que conocemos su palabra, los que lo conocemos a Él, sabemos que no es así. Él tenía que exterminarlos. Los amalecitas eran nómadas, viajaban por todo lugar y prácticamente una persecución continua contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios. Los judíos, como ya les he dicho, temblaban, les temían. Y Dios tenía que actuar severamente. ¿No han escuchado la célebre palabrita que dice, ¿por qué Dios mata a tantas? ¿Y por qué a tantas personas, a tantos niñitos en el África? ¿Y por qué Dios va a matar pues a todo un pueblo, a toda una tribu? Si Dios es amor. Sí es cierto,
Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es tardo a la ira, pero también dice la palabra que nunca tendrá por inocente al culpable. Continuamos, versículo 7. A la luz de lo que estamos hablando, sería bueno que ustedes lo lean después. Completamente todo este capítulo es muy interesante. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Versículo 7 es lo que acabo de leer. Fue una derrota tremenda. Pues se puede decir de extremo a extremo, donde estaban ellos. ¿Pero por qué? ¿Por Saúl? No, porque él estaba dando la orden, porque su nombre estaba de por medio, porque él es el varón de guerra. Se le llama Jehová de los ejércitos. Él va delante siempre de su ejército. Cuando él señala guerra y toca la trompeta, él es el capitán que va delante. Y él nunca ha perdido ninguna batalla. Por lo tanto, Saúl y todo el pueblo tuvo una victoria arrasadora, aplastante. Pero Saúl, como todos nosotros, queremos arreglar las cosas de Dios o queremos ser más inteligentes y queremos manejar mejor la situación. Actuó en una obediencia en parte. En pocas palabras, como a él le pareció. ¿Qué entró en su vida? ¿Qué entró en su mente, en su corazón? La codicia por las cosas de este mundo. Vio los animales engordados, las mejores reses, los mejores animales. Vio muchas cosas atractivas. Y decidió quedarse con algunas cosas, llevarlo, incluido al rey Agag, ese rey tan malo. Y bueno, se llevó con las mejores cosas. Hay mucho que ver ahí. No solamente la codicia, sino también el orgullo. Quería demostrar su poder, su fuerza, cómo él había podido vencerlos. Y fue un corazón desobediente. Quería demostrar su trofeo. Y también fue un pecado muy fuerte. Desagradó tremendamente a Dios. Vemos que aún siendo pueblo de Dios, Él es justo. Y como hemos dicho, no va a tener nunca por inocente al culpable. Escuchen bien, hermanos, presten atención en lo que vamos a leer aquí en el versículo del 22 al 26. Es muy, muy importante que ustedes los lean. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová, la voz de Jehová. Es oír, escuchar y hacer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, que estén tus oídos atentos a la voz de Él. Más que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Obstinado Saúl, y cuántas veces nosotros en querer hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y hay consecuencias, Deuteronomio 28.
que nos van a alcanzar, como dice su palabra. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso le dijo el profeta Samuel, porque Dios lo despertó, le habló en la noche, mira, estoy pero conmocionado con el comportamiento de Saúl. Y dice que Samuel no pudo dormir toda esa noche y desde temprano fue y se presentó y le dijo esto a Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Lo sacó del reino el Señor. Tanto fue su ira que lo desechó allí. El pecado de desobediencia y el no prestar atención es muy serio, no podemos tomarlo a la ligera. Versículo 32, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente, ya pasó la amargura de la muerte. Agag fue feliz. Ya está, ya se les pasó la cólera, ahora ya vamos a hacer las paces. Como hacen todos los que se portan mal. Quiere que todo siga igual. No, Samuel fue valiente, hermanos. ¿Y saben lo que hizo? Se fue contra el rey, se fue contra todo el pueblo. Se levantó y cumplió con el mandato de Dios. Él sí había escuchado atentamente y sabía lo que Dios quería. Se fue en contra del pecado. ¿Qué hizo? Lo destrozó, lo cortó en pedazos. Lean ustedes, delante de Dios. Como les decía, Samuel sabía lo que Dios quería. Era un profeta fiel. Es muy importante que nosotros apliquemos esta palabra a nuestras vidas. Saúl no obedeció y hubieron consecuencias. Porque Dios es perfecto, Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. No mató, no exterminó. Y hermanos, los amalecitas revivieron. Por eso Dios quería que los exterminen. Porque quería evitarle a su pueblo amado tener mayores enfrentamientos, porque ellos no iban a cesar en ese continuo asedio, en esa continua guerra contra ellos. Ellos tomaron fuerzas, crecieron y después vino un contraataque tremendo al pueblo de Dios. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 1 al 4. Vamos a leer salteadito, luego el 6 y después del 16 al 19. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David
y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Todo lo que se hubiera evitado si Samuel hubiera obedecido, hermanos. Y ya esto es largo, no vamos a continuar, pero ellos no tuvieron ningún reparo en seguir queriéndolos destruir. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortalecía en el Señor. Otro siervo fiel, otro que sabía dónde ir, sabía que tenía que escuchar la voz de Dios. Versículo 16, la parte B, haciendo fiesta por todo aquel gran botín que se encontraban los amalecitas, que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. ¿Por qué cuando el fuerte, el valiente, el Dios que adiestra, como decía David en el Salmo 18, el que adiestra mis manos para la batalla, el que me hace entesar el arco de bronce, cuando ese Dios está con nosotros, la batalla está ganada? Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo. Y de todas las cosas que les había tomado, todo, absolutamente todo, lo recuperó David. Así se ganan las guerras cuando Dios está de parte nuestra. Cuando hay obediencia, cuando hay sujeción, cuando se escucha la voz de Dios. Cuando Él dirige, cuando Él va adelante, cuando Él es el primero en nuestras vidas, ahí hay ganancia, ahí hay victoria. Dice la palabra que somos más que vencedores. Siempre va a ser arrasador el triunfo. Este fue otro ataque por las espaldas del pueblo de Dios. Y hermanos, como se ha venido diciendo, va a haber un ajuste de cuentas de todas maneras. Todo lo que Dios dice que se debe hacer, lo tenemos que hacer sí o sí, amén y amén. No da los mandamientos porque es un Dios tirano que se complace en ponernos las reglas y para fastidiarnos. No. Él todo lo que hace lo hace por amor y para bien de nosotros. Ahora, hermanos, para ya ir finalizando, esta palabra la tenemos que aplicar a nuestra vida personal para poder destruir todo pecado que hay en medio nuestro. Los amalecitas que tenemos dentro, si no los combatimos, si no le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza, cada vez serán más feroces y nunca se van a dar por vencidos. No podemos ser complacientes bajo ningún punto de vista con nuestros pecados, con nuestros errores y debilidades. Tenemos que estar atentos y tenemos que exterminarlos. Dice la palabra que no nos descuidemos de esas pequeñas zorrillas que pueden ser muy pequeñitas, pero que te van a destruir. Y esos amalecitas, chiquititos, bonitos, indefensos, que tal vez Saúl no los destruyó, no los mató, no se van a quedar chiquitos siempre. Van a crecer y van a ser fieros, malos,
no van a tener piedad ni misericordia de nosotros. Nos van a destruir, nos van a quitar nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestro discernimiento espiritual. Les voy a contar una historia pequeñita que la escuché a mi hija hablar, que sucedió allá en Miami. Allá en Miami hay una especie de roedor gigante que se llama raccoon. Son como mucas, creo que se le llaman los animales acá, a ese tipo de animales. Y dice que una de sus alumnas le contó a la maestra, a la directora, que se había quedado con un raccoon bebé chiquito, que era lindo, que cómo lo alimentaba. Y la directora le dijo, no, le dijo, tienes que matar a ese animal. Ese animal es feroz, es malo. ¿Te puede hacer daño? No, si ya lo tengo un mes. Para hacerles corta la historia, cuando un día la persona esta no iba a sus clases y su profesora la llama y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no vienes? No, es que me atacó el raccoon y creo que le desgarró toda la cara. Bueno, no me acuerdo exactamente qué parte que estaba, pero en unas cirugías continuas. Y la profesora le dijo, pero si te dijimos que no tengas esa clase de animales tan malos. Y así es, hermanos. Ese pequeño amalecito que parece que no te va a hacer daño, te va a destruir. Saúl y el pueblo de Dios pensaron que los habían derrotado y que ya se les quitarían las ganas de seguir otra vez atacándolos. Estaban tan contentos, Saúl, tan orgullosos que estaban en plena fiesta y no sabían que los otros estaban creciendo y se estaban preparando. Se fortalecieron. Cuando menos se imaginaron, emprendieron el siguiente ataque. Igualmente por las espaldas. Cuando ellos no estaban, a las mujeres, a los niños. Y así es, hermanos. Cuando hay una desobediencia, cuando hay algo que nosotros no estamos haciéndolo perfectamente delante de Dios, va a haber un ataque del enemigo. Solo Dios ve, hermanos, lo que viene y nos adiestra y nos advierte. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer, como sus verdaderos siervos, que no les importaba nada, sino estar en su perfecta voluntad. Dios quiere que seamos como Samuel, que enfrentemos el pecado y que no tengamos misericordia, porque tiene que ser exterminado, destruido totalmente. Dios quiere que nosotros hagamos morir lo terrenal. Mátalos, destrúyelos. No hay otra forma como enfrentar al enemigo. Los amalecitas siempre vivirán. Es como esta bacteria coli que me ataca frecuentemente y que no hay un antídoto para eso, no hay un antibiótico o un remedio para combatirlo. Y continuamente se levanta. La palabra por eso dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista en Colosenses. Y somos deudores no a la carne, para vivir conforme a eso. Porque si no moriremos. Mas si dice la palabra, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Haced morir es una orden. Lo repiten 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces en la palabra?
Es un mandato ineludible para nosotros. Es una batalla continua contra los amalecitas. Nunca podremos tener como mascotitas a los amalecitas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tenemos que ser como Pablo, como Samuel, como David, matarlos directamente por la cabeza, como mató a Goliat. Si no, van a convertirse en gigantes. David frescamente a la primera lo atacó y lo mató. Siempre tendremos una lucha entre nuestra carne y las cosas espirituales y la voluntad de Dios. No podemos actuar pacíficamente, tenemos que ser agresivos, porque las fuerzas del Hades no pueden prevalecer contra nosotros. No podemos decir, Dios ya lo hará morir, pues, así es, este es mi carácter. Yo que soy una irascible, entonces ya Dios va a intervenir. Es un imperativo. No debemos descansar mientras estemos en esta vida. Tenemos que sacarlos, así como los trapos inmundos, alejar de nuestra vida. El buen soldado de Cristo, dice la palabra, de todo se abstiene para agradar al que lo tomó por soldado. 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 5. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, le decía Pablo a Timoteo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Sino lucha, en otras versiones dice, según las reglas de Dios, según lo establecido por el Señor. Y el que lucha, dice en otra porción Pablo, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros vamos a recibir un reino inconmovible, una corona incorruptible. El deportista, el soldado, el doctor, cualquier buen profesional tiene que ejercer dominio sobre su vida. Se sabe abstener, tiene una disciplina personal y está vigilante. Ahora nosotros estamos vigilantes si nos da el COVID, a ver si tenemos la garganta que nos arde, si tenemos tos, fiebre, en fin. Estamos vigilantes porque a la primera tenemos que matarlo. Tenemos que actuar igualito, hermanos. Tenemos que estar vigilantes contra toda nuestra naturaleza carnal, pecaminosa. Si no, vamos a ser nosotros destruidos y atacados continuamente. Y cuando Agar quiera hacer las paces un poquito, no pasa nada. A ver, si te tomas un poquito de alcohol, no te va a pasar nada. No permitas, hermano, hermana. Fúmate un cigarrito, no sé. O un poquito de cólera cuando tengas ira. Bueno, pues normal, tienes que desfogar tu cólera. No, hermanos, disciplínate, no. Pídele a Dios. Señor, que tenga misericordia de nosotros. Que quite todo pecado, por más pequeño. Que seamos limpios delante de Él. Dignos de estar en su reino. De ese reino inconmovible, de esa nación santa, de ese pueblo escogido por Él. Que estemos siempre guardándonos. Que hay un cambio en nuestras vidas. Solo esto acontecerá cuando demos oído a su voz. Seremos su especial tesoro, como hemos leído en Éxodo.
19. Una nación santa, ovejas de su prado. Y ahí nos dará la victoria arrasadora en cualquier situación que nos encontremos. Cuando me piden consejería y me dicen, no puedo esto, no puedo. Yo conozco a un Dios que todo lo puede y que no hay ninguna batalla que Él no lo pueda vencer. Es cuestión de esperar, tocar, clamar y pedirle y poner todo nuestro empeño. Que la voz de Dios, hermanos, pidámosle al Señor, sea una orden, un mandato, que sea prioridad en nuestras vidas. Vamos a continuar con un canto que es como una oración, una petición, que nuestra alma anhele agradarle, que Él sea lo primero y lo más importante, como lo fue para sus grandes héroes. Que seamos fieles a Él, que podamos hacer todo lo que Él espera de nosotros en esta vida y no amarlo solamente de palabras, sino con nuestra vida y con nuestros hechos, que refleje que verdaderamente somos y pertenecemos a ese reino inconmovible. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad.
primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor, eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad, sino en